Las vanguardias artísticas. Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, en casi todos los países con un cierto grado de desarrollo industrial se puso de manifiesto un sentido del presente y una ansia de romper con los estilos del pasado. Fue un momento agitado y complejo, en el que la búsqueda de lo nuevo convivía con la permanencia del pasado, rechazo de la máquina y aceptación de nuevas tecnologías, agitación social y anarquismo, a la par de la consolidación de los valores de la cultura burguesa. Además, la crisis arte-sociedad se evidencia siendo la característica que conlleva a la vanguardia. Se conoce como vanguardias históricas a los estilos artísticos que aparecieron en la primera mitad del siglo XX. Su propuesta rupturista fue tan radical que más de un siglo después siguen siendo el paradigma del arte de vanguardia, dado que en la época se produce en el arte una auténtica revolución de las artes plásticas. Los movimientos vanguardistas son más una actitud ante el arte que una estética. Esta abandonará la imitación de la naturaleza para centrarse en el lenguaje de las formas y los colores. Concepto de vanguardia. El término vanguardia ha sido uno de los más utilizados para el desarrollo del arte en el siglo XX, para definir posturas ante el arte y su papel en la sociedad. El término es de origen medieval y se usaba en el lenguaje militar. Ya en el siglo XIX empezó a ser utilizado en sentido figurado con relación al arte y, en el siglo XX, constituye un término clave para el mundo del arte. Si tomamos literalmente el término, implica la idea de lucha, de combate, de pequeños grupos destacados del cuerpo mayoritario que avanza, que se sitúan por delante. Efectivamente, la vanguardia artística se manifestó como acción de grupo reducido, como élite que se enfrentaba a situaciones más o menos establecidas y aceptadas por la mayoría. Estas tendencias se enfrentaron al orden establecido, a los criterios asumidos por las clases altas económicas e intelectuales, hablando con ánimo de ruptura. Vanguardia con relación al arte aparece por primera vez en el primer cuarto del siglo XIX en textos de los socialistas utópicos. No se trataba de un grupo o de una tendencia artística en particular, sino que el arte se presentaba en general como avanzadilla de los sectores fundamentales que tratan de transformar la sociedad, como la ciencia y la industria. Esto introduce otro concepto de vanguardia, que es la vinculación con actitudes progresistas. Dicho esto, concluimos con que vanguardia es el periodo de renovación radical del arte en la que ya no se siguen los dogmas preestablecidos, sino que empieza a haber libertad de generar arte al gusto del artista. Contexto histórico. Existen tres causas principales que detonan el comienzo del vanguardismo: la Segunda y Tercera Revolución Francesa en 1848 y 1871 y la Primera Guerra Mundial en 1914. Esto provocó una reacción intelectual en contra de la sociedad de la época. Empieza así el estereotipo del artista incomprendido, bohemio y comprometido con una serie de valores contrarios a todo ese mundo convulso que provocaba situaciones miserables y desafortunadas. A esto debe sumarse un acontecimiento artístico, el comienzo de los llamados Salones de París, unas muestras artísticas anuales de elevado prestigio que contaban con un jurado tradicional y conservador, y de donde fueron rechazados la mayoría de los impresionistas. Estaba aconteciendo, además, la Segunda Revolución Industrial, la aparición del motor de explosión, la publicación de la teoría de la relatividad de Einstein y la interpretación de los sueños de Freud. Anunciaban las voces que algo estaba cambiando. Características generales del vanguardismo. El vanguardismo no fue una tendencia unitaria, sino que estuvo formada por una gran cantidad de movimientos, cada uno de ellos con peculiaridades, intenciones y técnicas propias. Lo que tuvieron en común fue el deseo de crear un arte radicalmente nuevo y que rompiese definitivamente con el realismo. Pueden señalarse, además, algunas características generales comunes a los diferentes movimientos de la vanguardia, como el internacionalismo, antitradicionalismo, es intelectual, fiel, fundamentalmente feo, deshumanizado, espontáneo, contradictorio y libre. Los movimientos vanguardistas. Durante las vanguardias se da una serie de movimientos diversos que en sí constituyen a todas las vanguardias. A continuación veremos cuáles son y en qué consisten cada uno. Fauvismo. El fauvismo se dio entre 1905 y 1907. Este cuestiona el arte como representación de la realidad, abogando por un arte subjetivo que expresa sentimientos por medio del color. Sus autores principales son Matisse, Derain, Dufay y Braque. Cubismo. Se dio entre 1907 y 1914. Cubismo es el nombre que se le dio al movimiento desarrollado principalmente por el español Pablo Picasso y Braque. Se caracteriza por destruir la óptica renacentista como único punto de vista. Es capaz de representar varios puntos de vista a la vez en una misma imagen. Expresionismo. Se dio entre 1905 y 1913. Es un estilo surgido en Alemania que trata de dar al espectador una visión de los sentimientos del artista. Forma, color y textura están al servicio de esa transmisión de los estados de ánimo del autor. Sus principales autores son Goya y Greco, además de Ernest Kirchner y Vasily Kandinsky. Futurismo.
Se dio entre 1909 y 1914. En el futurismo se exaltaba la modernidad, lo tecnológico, lo mecánico y además, propiamente, hablaba del futuro. Sus principales exponentes fueron Umberto Boccioni, Gino Severino y Giacomo Balla. Dadaísmo. Se dio entre 1915 y 1922. Fue una vanguardia anarquista que se mostró rotundamente en contra de cualquier norma social, moral o estética. Es contundente, destructor y provocador, basado en lo absurdo, lo elemental, lo casual y lo azaroso. Su principal exponente fue el artista francés Marcel Duchamp. Surrealismo. Se dio entre 1924 y 1939. Este tipo de arte buscaba comprender la profundidad psíquica del hombre, los sueños y lo inconsciente. Sus principales exponentes son Max Ernst, Dalí y Hans Arp. Suprematismo. Se dio entre 1915 y 1929. Es una vanguardia de origen ruso que busca la sensibilidad pura del arte a través de un lenguaje plástico nuevo, sin referencias figurativas ni influencias artísticas previas. Evita cualquier referencia de imitación a la naturaleza, recurriendo a módulos geométricos de formas puras y perfectas de color austero, en especial el uso del blanco y el negro con algún color poco saturado. Su principal exponente es Kazimir Malevich. Constructivismo. Se dio entre 1913 y 1920. Es un tipo de arte con alta carga política e ideológica propia de la Revolución Rusa. Pretende la unión entre las artes, pintura, escultura y arquitectura. Sus principales exponentes son Vladimir Tatlin, Anton Pevsner y Naum Gabo. Las vanguardias artísticas de principios del siglo XX lograron abrir las fronteras del arte, haciendo que los artistas superaran los límites y dieran pauta a una nueva era del arte.